Hola, buenas a todos. En esta ocasión vamos a compartir la reparación de un crossover de la marca Behringer. Este es el modelo CX2310. En este caso, este crossover tiene la falla de que estaba trabajando y el cliente dice que hubo un bajón de energía, entonces el crossover se apagó y entonces pues ya no volvió a funcionar. Entonces en este caso aquí lo tenemos conectado acá y lo tenemos conectado a un foco en serie, el cual lo tenemos por acá. Se nos va a permitir hacer las pruebas de una manera segura, sin que podamos tener el riesgo de quemar aún más el aparato en caso de que haya un corto interno. Entonces vamos a encenderlo para ver qué es lo que hace y posteriormente pues a desarmarlo. Entonces vamos a encender el aparato. Entonces, como notamos, si hay un corto interno, el bombillo serie está encendido y acá pues apenas se logra iluminar los LED de la parte de enfrente, y estoy notando de que el aparato vibra, se siente que el transformador está vibrando y yo puedo percibir un sonido como un bujido. Entonces eso significa de que hay un corto internamente. Entonces vamos a apagar y vamos a proceder a desarmar. Vamos a colocar esto por acá. Entonces, bueno, lo primero es que al momento de quitar la tapa se siente que emana un olor como a calentado, como a quemado. Entonces, estos son bastante básicos, no es muy complicada la reparación, ya que pues no traen muchas cosas internamente. Solamente tenemos lo que son, en esta parte de acá tenemos el transformador. Acá tenemos los dos reguladores de la fuente, estos son los que regulan y mantienen el voltaje a 15 voltios. Y acá tenemos los dos filtros rectificadores. Y más adentro, no se logra notar, pero adentro están los diodos rectificadores. En este caso son 4 diodos los que rectifican el voltaje que está enviando el transformador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aislar el problema para ver si la falla está en el transformador o está en la parte rectificadora de acá, ya que cuando suceden subiones de energía, los transformadores suelen calentarse sus bobinados internos, y esto pues al calentarse se ponen en corto. Entonces en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a quitar de acá los cables del transformador y vamos a volver a probar. Si el corto se va, entonces significa de que el problema está acá en la tarjeta principal, en lo que es la fuente de alimentación. Pero si el corto sigue, entonces el problema lo tenemos en el transformador y pues solamente sería cambiarlo y hacer las pruebas pertinentes. Entonces vamos a hacer un pequeño corte para poner a calentar el soldador y continuar con la reparación. Ok, continuamos entonces con la reparación del crossover. Aquí ya hemos desarmado todo esto, quitamos los tornillos, sacamos la placa, esto para evitar hacer muy largo el video. Entonces aquí hemos desconectado el transformador. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento entonces para chequear todo esto? Aquí tenemos está conectado a lo que es la toma de corriente con la bombilla en serie. Entonces, lo primero es aislamos el problema, desoldando los cables del transformador para ver si el problema está acá o está acá. Entonces encendemos y como podemos ver, el corto se ha ido. Entonces no tenemos, entonces eso quiere decir que el transformador está bien. Entonces una vez que realizamos eso, apagamos y luego continuamos con la revisión. Quitamos lo que son los reguladores, que son estos de acá, el KIA 7915 y el 7815, que son los positivos y negativos. Entonces los retiramos, estos van acá. Retiramos también el puente rectificador de diodos, que está compuesto por 4 diodos rectificadores, uno N4007, los tenemos por acá, los cuales pues ya lo hemos medido. Entonces
Una vez de que hemos quitado todo esto, normalmente es lo que suele fallar cuando sucede algo así. Hemos probado los reguladores y esto es también. Entonces, ¿cómo podemos probar un regulador? Podemos probarlo en escala de continuidad y estos no tienen que medir continuidad, ya que de lo contrario, pues ahí se denomina que están en corto. Sí. Como podemos apreciar acá, no está en corto. Medimos el otro, no está en corto. Medimos los diodos rectificadores, no está en corto. Medimos el siguiente, no está en corto. Medimos el otro, no está en corto. Ok, son 3 y uno quedando por acá, 4. Sí, igual todos están buenos. Esos van colocados acá. Ahí está la serigrafía. Entonces, hemos cambiado los condensadores de la fuente, ya que en este caso estaban bien, pero como aquí en este caso vamos a hacer un mantenimiento completo, entonces los condensadores por el hecho de estar todo el tiempo funcionando es mejor reemplazarlos. Entonces aquí hemos colocado unos nuevos. Entonces una vez de que nosotros hicimos todo esto, nos detectamos que no había cortos en estas piezas antes mencionadas, pero sucedía de que cuando nosotros colocábamos los cables del transformador otra vez a la tarjeta sin que esto estuviera conectado, le dábamos a encender y el corto continuaba. O sea, el corto siempre estaba ahí, aun cuando no teníamos ni los diodos rectificadores conectados en la tarjeta ni los reguladores conectados a la tarjeta, y el corto siempre estaba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Desconecté primero un cable del transformador. Este que tenemos conectado aquí es el tap central, el que va a tierra. Entonces desconecté este de acá, este va soltado acá. Probé y medí y me fijé de que el corto siempre estaba. Entonces retiré este, coloco el otro en su lugar donde va, probamos y miramos de que el corto ahí aparecía en ese momento. Entonces, pero ¿qué sucede en este caso? De que solamente una fase del transformador nos daba en corto. ¿eh? Del tap central a una fase. Cuando yo conectaba una fase del transformador nos daba corto. Pero ya no había ni diodos rectificadores ni reguladores colocados en la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo único que quedaba? Quedaban los condensadores cerámicos, que estos son los que rectifican las altas frecuencias que produce la fuente. Entonces, comenzamos a probar uno por uno y nos dimos cuenta de que había un capacitor de estos, un condensador de estos que estaba en corto, que lo hemos quitado y lo tenemos por acá. Este es de 100 nanofaradios, el cual tiene la matrícula 104. Entonces esto equivale a 100 nanofaradios. Entonces vamos a proceder a medirlo y vamos a notar de que el corto está acá en este condensador. Escuchemos. Entonces ahí tenemos corto. A diferencia de los otros, por ejemplo, acá tenemos otro, no tenemos corto. Vamos a revisar otro más que lo tenemos por acá. Ok, ve, no tenemos corto. Entonces el corto estaba en este condensador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituirlo por uno nuevo. Tenemos por acá. Este es igual al que hemos quitado. Y la matrícula de ese igual. Quizás no se logra apreciar mucho, pero dice 104, o sea, equivale a 100 nanofaradios y igual al que hemos retirado. Bien, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar todo esto, vamos a colocar el condensador nuevo en el lugar donde va, vamos a colocar los 4 diodos rectificadores, vamos a colocar los reguladores que hemos retirado, vamos a armar todo y luego vamos a probar y esperemos de que ahí ya nos va a dar un resultado diferente. Entonces vamos a hacer un pequeño corte para armar todo esto y no hacer muy largo el video, y regresamos cuando ya tengamos armado todo esto para que hagamos la prueba final.
Ok, entonces continuamos. Ya hemos armado todo. Por acá. Ya he soldado los diodos, los capacitores nuevos, sus reguladores están acá. Y he soldado el transformador. Entonces ya todo esto ya lo tenemos listo conectado. Entonces ahora vamos a realizar una prueba. Recordemos de que el foco en serie no debe de encenderse. Entonces vamos a darle a encender. Aún tenemos desconectado esto, entonces vamos a darle a encender para verificar de que toda esta parte de acá está trabajando correctamente. Entonces le vamos a encender y como vemos el foco en serie ya no se encendió. Entonces quiere decir que el corto aquí ya se ha quitado. Entonces ahora vamos a medir voltaje directo, y vamos a medir acá. Tenemos GND. Bueno, quizás no se va a lograr notar. Vamos a ver si ponerlo, a ver si se logra apreciar. GND por acá, y aquí es la salida del regulador. Tenemos que tener menos 15 voltios. Tenemos menos 14.70. eso está perfecto. Ahora acá tenemos 15 voltios completo. Entonces eso está dentro del rango, eso está bien. Entonces, ¿qué significa ahí? Que la reparación ha sido un éxito. Entonces el problema, una vez más, pues, era este condensador que está en corto. Entonces vamos a apagarlo y vamos a conectar el resto de su cable. Entonces ahora vamos a encender y vamos a notar que todo esto tiene que prender. Le damos power y efectivamente ya tenemos encendido. No sé si se logra apreciar ahí. Tenemos encendido todas las funciones del crossover. Todo está trabajando al 100%. La bombilla de serie está apagada. Entonces rápidamente verificamos de que nada esté calentando y está al 100%. Entonces vamos a, de manera rápida, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Recordemos que no puedo dejar mucho tiempo la música por el copyright, y vamos a proceder a eso. ¿Sí? Vamos a enviar una música. Vamos a conectar acá. Tenemos un amplificador, un parlante amplificado, y lo vamos a conectar a la salida de los bajos. Sería esta. Aquí tenemos la salida de una mezcladora de audio y vamos a probar. Entonces, vamos a probar primero este canal de aquí. Vamos a darle ganancia y vamos a subirle a la música. Recordemos de que el micrófono del teléfono es posible, el micrófono de la cámara es posible de que no logre captarlo porque son frecuencias muy bajas. Voy a tratar de subirle bastante para ver si lo podemos apreciar. Cuando hagamos la prueba del canal de los medios, entonces ese sí lo vamos a poder apreciar. Entonces vamos a subirle y vamos a escuchar. Ok, vamos a probar nuevamente, otra vez. Entonces ahí tenemos trabajando el canal número 1. Vamos a probar el canal de los medios. Conectamos al canal de los medios, subimos la ganancia y ya tenemos volumen aquí en la salida de los medios. O sea, ahora solamente vamos a subir en la mezcladora de audio y vamos a escuchar. Entonces ya tenemos sonido. Vamos a volver a subir otra vez. Entonces, pues igual manera el otro canal ya no es necesario probarlo. Ya escuchamos de que está trabajando al 100%. Solamente faltaría desarmar todo esto, hacer un mantenimiento, una limpieza, pero eso ya es lo
es lo más secundario. Entonces hasta aquí el video. Esperamos de que sea de agrado a todas las personas que estén viéndolo. Suscríbanse, denle like, compártanlo con cualquier persona de que esté interesado sobre este tema. Muchas gracias.